Iglesia preciosa, y yo hoy quiero hablarte de la dedicación. Porque llevamos 2 años, pero 2 años no es nada. Tenemos muchos años por delante, mucho trabajo que hacer. Y yo sé que la recompensa viene para todos los que le sirven a Dios. Dios está dispuesto a recompensar y a bendecir a todos aquellos que le sirven de manera incansable e incondicional. Y yo creo que usted es uno de ellos. Yo creo que usted va a comenzar a manifestar en su vida y en su familia cosas sobrenaturales. Bendición de Dios para toda su casa. En Mateo capítulo 6, verso 33, yo podría decirle a usted sin lugar a dudas que este es el verso de mayor revelación, el verso más importante cuando se trata de bendición, de salud o de prosperidad o de bendición para el hogar. Cualquier bendición, cualquier promesa, cualquier cosa que usted quiera de Dios, creo yo, con todo el corazón, sin temor a equivocarme, que radica en el principio y en el deseo de Dios en Mateo 6, 33. El secreto de tu prosperidad está aquí. El secreto de tu salud está aquí. El secreto de tu bendición está aquí. Dice Mateo 6:33, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Que comer, que beber, que vestir. Y toda clase de bendición que usted desee de Dios está envuelta en ese versículo. Santo el Señor, esta mañana cuando predicaba en la iglesia en Lima, cuando hablamos de la hija de Jairo, él le dijo a la hija de Jairo: Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. ¿Sabe que esa palabra talita es derivada de la palabra talit? Y talit es cobertura, protección. Talita cumi es: tú que estás envuelta en la palabra, levántate. ¿Sabías esa? Tremendo, eso a mí me voló los sesos. Porque es en la mía que tú estás envuelto en la palabra de Dios, que no importa lo que el diablo haga, tú vas a resucitar. Dios te va a dar un nuevo comienzo, un nuevo inicio, pero aquí está, es una responsabilidad personal. Tú tienes que ver tu vida espiritual como un trabajo. Yo creo que un gran problema que la mayoría de cristianos tienen es que ven su vida espiritual como una ideología o una religión. No lo es. El cristianismo, a diferencia de cualquier religión, el cristianismo, a diferencia de cualquier ideología, es un trabajo. Es algo que demanda dedicación, demanda entrega, demanda estudio, demanda dedicación y asumir una responsabilidad personal. De manera que si yo quiero ver la manifestación de las promesas de Dios en mi vida, yo tengo que tener una dedicación permanente a la palabra de Dios. Por eso cuando Jesucristo nos enseñó a orar, la oración del Señor, la oración del Padre Nuestro, es una oración para todos los días. No es una oración para cada 8 días ni para cada mes. Es una oración que se debería hacer todos los días. La oración debe ser diaria, permanente, constante. Es más, es la dedicación a Dios, la dedicación a su reino, lo que va a desatar sobre tu vida cosas sobrenaturales. Escucha esto, iglesia. Yo sé, cuando hablamos de la bendición de Dios, hablamos de prosperidad o bendición económica, y muchas personas se molestan cuando hablamos de la bendición económica, y yo entiendo, porque a muchos les han enseñado a prosperar haciendo negocios con Dios. Dios te va a dar, si tú das esto, Dios te va a dar el 30, 60, el 100 por uno, y si tú das esto, Dios te va a dar esto. Y la verdad es que no funciona de esa manera. En la perspectiva bíblica, yo le doy a Dios porque lo amo. Yo le doy a Dios porque lo honro. Yo le doy a Dios porque Dios no necesita mi dinero. Yo necesito darle. Porque le doy a Dios mis diezmos, mis ofrendas, todo lo que yo le presento a Dios, mi tiempo de oración, mi tiempo de servicio, todo lo que yo le doy a mi Dios es un reflejo de mi adoración. Es un reflejo de mi amor y de mi entrega por Él. Claro, Dios no es deudor de nadie. Siempre que tú le das algo a Dios, Dios te va a devolver en recompensa cosas que tú ni con tu vida entera podrías conseguir. Dios te va a dar cosas que ni el dinero puede comprar. Entonces la próxima vez que tú pienses en darle algo a Dios, piensa en Mateo 6:33. Si tú vas a dar algo es para que el reino de Dios avance, para que el reino de Dios sea promovido, para que el reino conquiste y posea. Cuando tú das algo, dalo con la mentalidad de que es el reino de Dios y el avance del reino de Dios el que tú estás buscando, no el tuyo. Hay mucha gente que da para prosperar ellos, dan para conseguir ellos. Señor, aquí está mi ofrenda para mi casa, aquí está mi ofrenda para mi carro, aquí está mi ofrenda para tal cosa. O sea, tú estás dando para tu reino. Pero cuando damos es para que su reino avance, Dios va a hacer que a ti no te falte nada. Yo quiero que entendamos que el reino de Dios demanda dedicación. Dile al que está a tu lado: el reino de Dios demanda dedicación, demanda entrega.
¿Sabe que cuando usted va al colegio usted tiene que tomar nota? Y no solamente tiene que tomar notas, tienes que estudiar las notas, porque después seguramente te van a pasar un examen. Y resulta que depende de lo que usted anotó y depende de lo que usted estudió, usted va a ganar o va a perder el examen. Lo mismo pasa en el evangelio. Cuando el pastor te predica, es bueno que tú tomes nota. Es bueno que tú medites y estudies lo que el pastor te enseñó, porque seguramente el diablo va a venir a hacerte la prueba. Satanás va a venir a probarte, Satanás va a venir a fastidiarte para ver si pasas o no el examen. Esta pandemia ha probado a mucha gente. Esta pandemia ha puesto a prueba la fe, la entrega y la dedicación de muchas personas. Y para muchos la pandemia o la cuarentena como que parece que son vacaciones. Dejaron de conectarse, dejaron de orar, dejaron de comunicarse con el pastor, dejaron de tener una vida de entrega y de comunión con Dios. Dejaron de dar, dejaron de evangelizar. Porque como que bueno, se cerró el templo, entonces no hay que ir a la iglesia. No, aquí estamos nosotros frente a esta pantalla. Los que han estado conmigo están conectados cada día, ministrando a su iglesia, ministrando oración, ministrando fe, porque la distancia no es una limitación para que el reino de Dios se manifieste en tu vida. Pero tú tienes que conectarte, tú tienes que anotar, tú tienes que estudiar. Dios le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces tú harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es un asunto de dedicación. Y cuando hablamos de dedicación, yo le quiero definir dedicación de esta manera, porque si usted y yo entendemos lo que la dedicación significa y lo que la dedicación produce, usted se va a dedicar a Dios de una manera brutal. Diga: dedicación brutal, extrema, incansable. Porque cuando usted hace eso, usted se va a dar cuenta que Dios se va a entregar a usted de una manera brutal, extrema e incansable. Primero, Espíritu Santo, ayúdame porque tengo como 30 puntos. Es mucho lo que tengo que decir. Porque mi deseo es, créame iglesia, créame con todo el corazón, mi deseo es que usted vea a Dios detrás de esta predicación. Recuerde, siempre que usted se conecte conmigo, entienda, yo quiero es que usted vaya más allá de mis palabras, que usted vaya más allá de la predicación, para que usted pueda ver detrás de mi predicación o detrás de este mensaje, usted pueda ver cuál es la intención de Dios con el mensaje, con el mensajero y con tu vida. Primera de Reyes 3, verso 3. Primera de Reyes 3, verso 3. Mas Salomón amó a Jehová. Ese es el primer punto, amor por Dios. Mas Salomón amó a Jehová. Mas Salomón amó a Jehová. ¿Sabe que cuando usted ama a Dios no hay leyes, no hay mandamientos, no hay obligaciones? Nada es obligatorio, nada es que me toca. Pregúntele a su esposa si le gustaría que usted le diga: te mantengo porque me toca, pago arriendo porque me toca, te compro lo que necesitas porque me toca. Ninguna mujer quiere que usted le dé las cosas porque le toca. Toda mujer quiere que usted le dé lo que le va a dar porque la ama. Mas Salomón amó a Jehová. Por eso cuando usted se enamora de Dios, nada es ley, nada es obligación, es un deleite. El apóstol Juan dijo: y este es el amor a Dios, que obedezcamos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles para el que ama, porque el que ama a Dios, nada es difícil. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. ¿Y sabe qué pasó después de que el rey Salomón sacrificó? Fue aquí donde Dios apareció y le dijo: pídeme lo que quieras que te dé. O sea, cuando la dedicación es extrema, las ofertas de Dios son extremas. ¿Sabe qué es? A mí Dios nunca me ha preguntado eso. ¿Sabe qué es que Dios te diga: pídeme lo que quieras? Cirilo, ¿tú te imaginas que Dios te diga: Cirilo, pídeme lo que quieras? Pero antes hay que matar 1000 toros, hermano. ¿Sabe qué? Salomón estaba dispuesto a sacrificar todos los toros de Israel, todos los toros de Israel estaba dispuesto a sacrificarlos, porque él quería de Dios una cosa: un corazón entendido, un corazón lleno de sabiduría. Por eso cuando Dios le pide, mire qué tremendo. Él está sacrificando los toros y Dios le dice: pídeme lo que quieras. Y él le dice: dame sabiduría para dirigir a tu pueblo. O sea, aún haciéndole esa oferta, pídeme lo que quieras. Aún haciéndole esa oferta, él dice: dame sabiduría para dirigir a tu pueblo. O sea, aún así lo que yo quiero es para servirte a ti, no para mí. Y Dios dice que a Dios le gustó eso.
Y dice, como no me pediste ni plata, ni oro, no me pediste dinero, ni largura de días, ni me pediste la muerte de tus enemigos, te voy a dar lo que me pediste y lo que no me pediste también. ¿Sabes cuál es el problema de nosotros? Estamos pidiendo tanto para nosotros que no tenemos ni para nosotros ni para lo de Dios. Por eso es que Santiago dice, ustedes piden y no reciben. Pero cuando ustedes piden, piden mal. Porque ustedes piden es para ustedes. Usted nota que la mayoría de las peticiones, cuando usted predica el evangelio en la calle, uno le pregunta a la gente, ¿usted ora? ¿Qué dice la gente? Sí, yo siempre pido. Pero piden para ellos. Piden salud para poder bailar y juerenguear y hacer de todo. Piden dinero porque quieren espaciar. Piden salud porque quieren, bueno, ¿para qué quieres recibir lo que estás pidiendo? ¿Qué tú quieres? Salomón le dijo, dame un corazón que te escuche, dame un corazón sabio, dame un corazón entendido para servirte, para dirigir a tu pueblo. Eso es amor por Dios. En Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 3 dice, además de esto, el rey David está preparando un tesoro para el templo de Dios, para la edificación del templo de Dios. Y dice, además de esto, por cuanto tengo mi afecto, esa palabra mi afecto es mi amor, por cuanto tengo mi amor en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Todo hombre y toda mujer que está enamorado de Dios, escúcheme bien, siempre tiene tiempo y dinero para las cosas de Dios. Tú sabes cuando alguien te ama porque siempre tiene tiempo y dinero para ti. Pocos amenes, pocos amenes. ¿Qué es dedicación? Dedicación primero es amor por Dios. Segundo, devoción por Dios. Devoción. Daniel 6:10. Primero es amor, segundo es devoción. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Subraye ese como solía hacer antes. Por eso le digo, en cuarentena la gente como que se olvidó de lo que tenían que hacer. ¿Por qué dejaste de congregar si todavía estamos congregando? Algunos dejaron de congregar como lo hacían antes. Algunos dejaron de orar como lo hacían antes. Estamos en cuarentena, estamos de vacaciones para algunos. ¿Sabe que cuando a Daniel le dijeron que había un edicto que prohibía orar a cualquier otro Dios y que el castigo era lanzar a las personas al foso de los leones? Él no hizo nada raro. O sea, cuando uno lee es como si le hubiera hecho algo diferente. No. Dice, él fue a su casa, abrió la ventana hacia Jerusalén y oró 3 veces al día como solía hacer antes. En otras palabras, él no hizo nada extraordinario. Él siguió haciendo lo mismo que estaba haciendo. Muchos de nuestros hermanos dejaron de hacer lo que tenían que hacer. Dejaron de orar, dejaron de conectarse con el pastor, dejaron de conectarse con la iglesia, dejaron de evangelizar, dejaron de ofrendar, dejaron de diezmar. ¡Santo! ¡Aleluya! Nada en el reino de Dios tú lo debes hacer por obligación. Hazlo por amor y por dedicación. Y que tu dedicación sea constante, porque de esa dedicación constante tú vas a sacar bendición sobreabundante. ¿Y qué pasó con Daniel? Usted sabe lo que pasó. Lo arrestan, lo llevan, lo tiran al foso de los leones y los leones no lo tocaron. Porque él siguió sirviéndole a Dios como lo solía hacer antes. Con cuarentena, sin cuarentena, con edicto, sin edicto, con prohibición o no. Él siguió orando como lo solía hacer antes. Sigue orando como lo hacías antes. O mejor, sigue orando como te estamos enseñando ahora. Amén. Génesis capítulo 19. Verso 27. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Si usted lee la vida de Abraham, Abraham es el padre de la fe. Pero Abraham tenía algo. Abraham tenía una dedicación incansable. Desde que Abraham se convirtió en un nómada, que salió de Ur de los Caldeos, siempre a toda ciudad que llegaba, lo primero que hacía, antes de edificar una carpa, antes de edificar un aposento donde vivir, donde dormir, lo primero que él hacía, escúchame bien, era que él hacía un altar a Jehová. Abraham era un hombre de altar. Y mi deseo es que tú tengas una dedicación a Dios, que en todo tiempo tú tengas un altar para Dios en tu vida y en tu casa. Estoy hablando de dedicación a Dios. Tercero,
Dedicación a Dios es sometimiento a Dios, es sumisión a Dios. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Diga conmigo: ya no vivo yo. Ya yo no me mando. Dígalo: yo no soy mi dueño. Yo no me pertenezco. Yo tengo un dueño. Se llama Dios, se llama Jehová, Jehová, Yahweh, Jesús, Jesucristo, Espíritu Santo. Ya no vivo yo. El apóstol Pablo decía: mi vida ya no es mía. Yo estoy crucificado con Cristo Jesús. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Hermano, si Cristo vive en ti, no hay forma que estés enfermo. No hay forma que el diablo te pueda derrotar. Tú vas a experimentar gloria, seguridad y felicidad. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuarto. Enamórate de Dios de tal manera que tú te pegues a Dios. El cuarto punto sería dedicarse a Dios, o tener una vida de dedicación, es estar apegado o estar pegado a Dios. Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hay muchos cristianos aferrados a esta vida, como si después de esta vida no hubiera algo mejor. Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando un cristiano muere, claro que sentimos tristeza, pero sentimos tristeza por la ausencia, porque ya no lo vamos a ver en esta vida, pero sabemos dónde está. Por eso la tristeza del cristiano es la tristeza de la ausencia. La tristeza del pecador es que no sabe dónde está esa alma. Un sacerdote católico decía en este tiempo de cuarentena, él decía: tanta gente llorando porque la gente se está enfermando de coronavirus. ¿Cuántos están llorando por los que mueren de coronavirus? Pero nadie se ha preguntado cuántos de esas almas se fueron al infierno. En verdad ese es el problema. Pégate a Dios. Y quinto, y termino con este quinto de la primera parte de la predicación, claro está. Date para Dios completamente. Date, entréguese, dese a Dios completamente. Si usted se entrega a Dios completamente, usted siempre gana. Hay gente que cuando uno habla de esta dedicación y de entregarse tanto, y como que, ¿y yo? ¿Y si me entrego todo? ¿Y yo? ¿Y tú qué? ¿Y para mí qué? ¿Será que si tienes a Dios te faltará algo? ¿Te faltará que comer, que beber, que vestir? ¿Será que Dios no sabe cuál es la mujer que tú necesitas o el hombre que necesitas? ¿Será que es que Dios no sabe cuánto dinero necesitas? ¿Será que es que Dios no sabe la salud que necesitas? ¿Será que Dios no sabe? Santo el Señor. Volvamos a la predicación. Yo quiero que usted entienda la conexión que hay entre la dedicación y la bendición. Hace unos días yo puse una publicación donde yo decía: es imposible tratar a Dios con indiferencia y esperar que Él te trate con dignidad. ¿Sí me entiende? ¿Usted no ha notado que la gente quiere que Dios los prospere, pero lo que ellos dan son migajas? Quieren que Dios les dé todo, pero ellos dan sobras. Y le dan sobras en dinero, le dan sobras en su vida, le dan la sobra de lo que le queda de tiempo, lo que le sobra de tiempo, lo que siempre estamos dándole a Dios lo que sobra, cuando deberíamos darle lo más importante. El camino de la dedicación es el camino de la bendición. El camino de la dedicación es el camino de tu bendición. La palabra de Dios dice que cuando tú te deleitas en Dios, Él te dará todas las peticiones y todos los deseos del corazón. ¿Qué significa eso? Antes que pidas, ya Dios te ha suplido. ¿Por qué? Porque tu mayor deseo y tu mayor anhelo es Él. Es Él, es su presencia. Recuerde, cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de una persona, no de papel y tinta. Estamos hablando de una persona. Mi deseo no es que tu cabeza se llene de versos bíblicos. Mi deseo es que tu corazón se llene de Dios. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Hasta que tú no seas serio con Dios, Dios no será serio contigo. Oh, santo el Señor. O sea, Dios responde a tu seriedad. Dios responde a tu amor. Dios responde a tu dedicación. Dios responde a tu compromiso. Dios es Dios. Claro que Él es papá. Claro que Él es papá, pero nunca se nos puede olvidar que Él sigue siendo Dios. Mi niña me preguntaba: papá, ¿y yo puedo tratar a Dios como un amigo? Yo le dije: claro. ¿Y puedo tratar a Dios como a una persona así cercana a mí? Claro que sí.
Yo le trata a Dios como me tratas a mí, porque mi hija es muy especial conmigo. Trata a Dios como me tratas a mí. Trata a Dios como tratas a tu mejor amigo, a una persona que ames mucho, pero nunca te olvides que Él sigue siendo Dios. No le falta el respeto. La forma como tú le respondes a Dios determinará cómo la vida te responde a ti. Anote. Tú le respondes a Dios, determinará cómo la vida te responde a ti. En serio. Si tu corazón está cerrado para Dios, la vida te cierra las puertas. La gente que tiene la billetera cerrada para Dios, la vida cierra las puertas. Dejémoslo ahí nomás. Es tu corazón hacia Dios, es tu amor por Dios lo que determina tu altura en la vida. Oh, aleluya. Escucha esto, lo que tú haces con Dios determinará lo que Dios hará contigo. Lo que tú haces con Dios determinará lo que Dios hará contigo. Tú le obedeces, Él te obedece. Tú le sirves, Él te sirve. Tú te entregas, Él se entrega. Tú te rindes, Él te deja. ¡Oh! Pastor, ¿usted cree? Claro. Él mandará pastores, Él mandará ovejas, Él mandará discípulos, Él mandará predicadores, Él mandará a alguien que te busque. Pero como el hijo pródigo, tú tendrás que regresar. ¿Sabe que es imposible buscar a Dios y morir en maldición? Imposible. Es imposible buscar a Dios, es imposible servir a Dios. Y cuando digo buscar a Dios no es que Dios se perdió. Es buscar su propósito, buscar su reino, servirle. Siempre que tú buscas agradarle a Dios, tú no vas a morir ni en maldición, ni en fracaso, 1000 veces no. Porque el que busca el rostro de Dios, busca la dirección de Dios. El que busca el reino de Dios, el que busca el rostro de Dios, está buscando y se va a encontrar con la bendición de Dios. Aleluya. Darle la espalda a Dios, darle la espalda a Dios, es caminar hacia el fracaso, caminar hacia la enfermedad y a la destrucción. Oh, no me oyeron. Jehová es mi pastor, dice el Salmo 23, verso 1. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Si algo te está faltando, hijo, ve y mira en qué parte Dios no te pastorea. En qué parte tú haces de tu vida lo que tú quieres. Cuando tú estás enfocado en Dios, cuando tú te enfocas en Dios, Dios se enfoca en tu generación. Cuando tú te enfocas en Dios, Dios se enfoca en tu generación. Cuando tú te enfocas en Dios, Dios te convierte a ti en el foco de tu generación. Aleluya. Cuando tú le das a Dios tu dedicación, Dios te convierte a ti en el ejemplo. Dios te convierte en testimonio, Dios te convierte en su brochure. Dios te convierte a ti en su prueba viviente de cómo Dios bendice. Santo el Señor. Salmo 24, verso 5 dice: Él recibirá bendición de Jehová. Salmo 24, vamos. Oh, gloria. Salmo 24. Vamos a leer juntos. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque Él la fundó sobre los mares y Él la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas sin importancia, a cosas vanas, ni jurado con engaño. Verso 5. Él, este hombre que está dedicado a Dios, recibirá bendición de Jehová y la justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Todo el que busca el rostro de Dios se encuentra con la bendición de Dios. Es imposible que tú le sirvas a Dios, es imposible que tú te dediques a Dios. Iglesia San Juan de Lurigancho, entienda, es imposible que usted le sirva a Dios, es imposible que usted se entregue a Él para servirle y que usted quede relegado de la bendición, de la salud, de la sanidad. En este tiempo de cuarentena, como nunca antes, hemos visto la bendición de Dios sobre la casa de los hijos de Dios, especialmente sobre los que le sirven. Tenemos testimonios de sobra de cómo Dios ha bendecido en medio de la pandemia, en medio de la cuarentena, cómo Dios ha bendecido a aquellos que le sirven. Salmo 112, verso 1 dice: aleluya.
Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Verso 2 dice: su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Todo lo que tú necesitas es luz en medio de estas tinieblas. Es clemente, misericordia y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. No tiene que pedir prestado, por cierto. Y gobierna sus asuntos con juicio. Cuando tú te dedicas a Dios, tú no terminarás en frustración. Cuando tú te dedicas a Dios, no terminarás en frustración. Tu dedicación no produce frustración. Tu dedicación lo que produce es bendición. Le voy a dar unos ejemplos de unos hombres y mujeres que se dedicaron a Dios, y por causa de esa dedicación lo que experimentaron fue bendición brutal, exagerada e ilimitada, extravagante. El primero fue Abraham. Abraham, dice Génesis 12, verso 1: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, a la casa y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y serás bendición. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Tú me obedeces y yo te engrandeceré. Tú me obedeces y yo haré de ti una gran nación. Tú me obedeces y yo te bendeciré. Verso 3: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. Verso 4: Dios le da la orden. Verso 4: y se fue Abraham. Todo hombre y toda mujer que está dedicado a Dios para obedecerle verá la gloria de Dios en su casa, en su familia, hasta la tercera y cuarta generación. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Yo oro que después de esta predicación y después de cada mensaje que el pastor Silio te trae, tú anotes lo que el Espíritu Santo te dice e inmediatamente salgas a hacerlo. Porque estoy convencido que después de la obediencia se manifiesta la superabundancia y la gracia de Dios para todo lo que tú necesitas. Ahora recuerde, yo no le estoy ofreciendo a usted una salida de bendición por repetir versos bíblicos. Mi deseo es que tu corazón, que tu cabeza se llene de versos bíblicos. Mi deseo es que tu corazón se llene de Dios. Porque si tu corazón se llena de Dios, la palabra de Dios se va a manifestar en tu vida de manera sobrenatural. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Mire lo que hacía Abraham. Abraham decidió dejar a su familia para servirle a Dios. Abraham dejó sus ataduras familiares, sociales, toda atadura emocional que lo ataba a su familia, él la dejó. Pero todo lo que él dejó por Dios, Dios le dio 1000 veces más todo lo que él dejó. Segundo, la dedicación de Abraham, su decisión de obedecer a Dios incondicionalmente y sin preguntar. Pero cuando usted y yo leemos el texto, él no pregunta: pero ¿y por qué me tengo que ir de mi casa? Yo te puedo servir aquí, yo te puedo servir desde mi casa, yo te puedo servir desde mi hogar. Él me dijo: no, ve a donde yo te digo. Y después de su obediencia se manifestó su bendición. ¿Qué más hizo Abraham? La decisión de Abraham de no negarle a Dios nada lo convirtió en el padre de la fe. Recuerde que Dios no solamente le dijo que se fuera de su casa, Dios también le dijo que le entregara a su propio hijo. Mire cómo respondía en Génesis 22, 1. Génesis 22, verso 1. Aleluya. Cuando lo encuentren, digan amén. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Yo oro que siempre que Dios te llame, tú le digas: Señor, aquí estoy. Aquí estoy para servirte, aquí estoy para entregarme, aquí estoy para hacer tu voluntad. Recuerde, la voluntad de Dios solamente se manifiesta donde la voluntad de Dios no está. Verso 2 dice: y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, preparó su asno, ensilló el asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces, verso 5, dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo, subraya esta palabra, subraya esta frase, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos
y volveremos. Abraham, de alguna manera, Abraham entendía que no importa lo que Dios te pida, Dios no te está quitando nada. Dios sabía que esta petición de Dios no tenía que ver con quitarle el hijo. Hebreos dice que lo que Abraham estaba pensando era cómo Dios iba a resucitar de los muertos a Isaac. O sea, Abraham fue emocionado. Abraham no iba diciendo, Dios me va a quitar mi hijo. Yo no entiendo qué hice mal. ¿Por qué Dios me quiere quitar a mi hijo? No, él no fue llorando 3 días. 3 días el pensamiento de Abraham era, ¿cómo Dios va a resucitar a este muchacho de las cenizas? ¿Cómo Dios lo va a resucitar de las cenizas? Yo vi que más de un incrédulo dijo, ceniza, que la Biblia dice, sí, ya vas a ver. Sí. Se lo voy a mostrar. Hebreos, capítulo 11, verso 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. En otras palabras, Abraham estaba sacrificando a su hijo en contra de la promesa que se dio, porque si le dicen, en Isaac te voy a dar una descendencia, y ahora sin tener hijo le dice, sacrifícalo. No, para Abraham eso aparentemente para nosotros no tenía sentido, pero para Abraham sí. Verso que sigue, pensando que, mira lo que estaba pensando Abraham, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. ¿Qué iba pensando Abraham 3 días? Que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos. O sea, el pensamiento de Abraham nunca fue, voy a perder a mi hijo. El pensamiento de Abraham es, voy a ver resucitar un muerto. Oh, santo del Señor. Yo no sé lo que Dios te está pidiendo, entrégalo, porque tú no estás perdiendo nada. Tú vas a ver resucitar lo que tú diste. Génesis 13, verso 2 dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Génesis 24, verso 1, y era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová le había bendecido a Abraham en todo. En todo. La decisión de no retener nada para Dios va a hacer que Dios no te retenga nada a ti. Verso 35 dice, 24, 35, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Qué tremendo que los siervos de Abraham sabían que Jehová había bendecido mucho a su amo. Tu familia tiene que saber, tus hijos tienen que saber, la gente que te rodea tiene que saber que no es tu habilidad, no es tu capacidad, no es tu capacidad para hacer negocios, no es que eres muy tremendo y muy inteligente, no. La gente tiene que saber, fue Jehová. Fue Dios el que me dio todas estas riquezas. Y yo creo en el nombre de Jesús que en ese camino vamos mi familia y yo, Maranata y yo. Aquí vamos la iglesia y yo, aquí vamos. Y la gente va a notar y vamos a decir, todo esto nos lo dio Jehová. Para que la gente sepa que servirle a Dios paga y paga bien. Pastor, ¿eso es materialista? No. Es dedicación a Dios. Qué tremendo que la gente que dice que esto es una predicación materialista son los que menos se dedican a Dios, pero ese es otro tema. No importa la hechicería que venga contra ti, no importa la brujería que envíen contra ti, no importa las maldiciones que lancen contra ti, si estás dedicado a Jehová, todo eso se va a revertir al que lo envió. José, segundo ejemplo es José. José, capítulo 39 de Génesis, verso 2, dice, mas Jehová estaba con José. Génesis 39, verso 2, mas Jehová estaba con José. Si Jehová estaba con José, es porque José estaba con Abraham. Hay gente que pide la presencia de Dios, pero Dios no quiere, Dios no tiene la presencia de ellos. Santo. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Verso 21. Pero Jehová estaba con José.
y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Santo el Señor. José pasó por traiciones. José pasó por dificultades, injusticias. ¿Sabe que José fue un muchacho que soñó y tuvo sueños divinos? Sueños de Dios, sueños celestiales. Él soñó con grandeza, él soñó con prosperidad, él soñó con abundancia. Y cuando contó los sueños, lo que produjo fue envidia, la envidia de sus hermanos, la envidia de sus familiares. Por eso, mi amor, cuando usted habla de sus sueños y los sueños que Dios le ha dado, no espere que la gente lo quiera. No espere que la gente lo abrace o lo felicite. Lo van a vender. Lo van a querer matar. Pero tranquilo, que como fue Dios el que te dio el sueño, no importa. José tenía todas las razones y las excusas para decir: ¿cómo le va a servir a Dios si permitió que mis hermanos me vendieran como esclavo? Me tiraron a un pozo, casi me parto las piernas allá. Me dejaron ahí para que me comieran las bestias, porque el plan de ellos era matarlo. Fue que Dios mandó una caravana y se salvó. Escúcheme, iglesia, José tenía todas las excusas para no servirle a Dios, para quejarse: Señor, ¿para qué me diste estos sueños si al fin de cuentas mi familia se levantó contra mí? Pero no importó. ¿Y usted sabe qué pasó? Lo vendieron como esclavo. Pero como Dios estaba con José, aún como esclavo, todo lo que hacía prosperaba. Y estuvo en la casa de Potifar, y también allí sufrió traición, y también allí fue engañado, y también de allí salió para la cárcel, y estuvo en la cárcel como 14 años por un crimen que no cometió. ¿Sabe qué? Mire, si a él lo hubiera metido a la cárcel por fornicar, pues bueno, se ganó el canazo. Pero se ganó un canazo por algo que no hizo. Y sabe que aún en la cárcel todo lo que hacía, Jehová lo prosperaba, porque Jehová estaba con él. Y después de más de 14 años de sufrimiento, pero se mantuvo dedicado a Jehová, se mantuvo fiel, no se echó para atrás, no se descarrió, no renegó contra Jehová. ¿Sabe qué pasó, iglesia? Pasó de la cárcel al trono de Egipto. ¿Y sabe por qué Dios pasó a José de la cárcel al trono de Egipto? Para poder guardar, proveer y ministrar a su pueblo Israel. Génesis 41, verso 39 dice: y dijo Faraón a José: pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Qué tremendo que José tenía una sabiduría y un sentido común que nadie más tenía en todo Egipto. Tú estarás sobre mi casa, verso 40. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo el mayor que tú. Dijo además Faraón a José: aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Verso 44, y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Dios está dispuesto a hacer contigo lo que hizo con José. Solamente atrévete a creer. Yo te reto a volver a creer a Dios, iglesia. Yo te reto a creer que esa iglesia que hoy puede ser pequeña, recuerda, nada nace grande. ¿Sabe cuántas personas habían en el aposento alto? 500. ¿Sabe cuántos desertaron? 380. Pero a Dios como que no le importa quién deserta. A Dios lo que le importa es quién se queda. A Dios no le importó cuántos se fueron, a Dios le importó cuántos se quedaron. Y con 120 en una sola noche salvó más de 3,000 personas. Por eso yo creo que en una sola noche Dios solamente necesita un día, un acto sobrenatural del cielo para salvar a todo San Juan de Lurigancho. La pregunta es: ¿habrá una iglesia que los recoja o que recoja esa gran cosecha? Por eso estamos ahí todos los sábados saliendo a las calles, compartiendo el evangelio, las buenas noticias. Por eso seguimos predicándole a los niños, por eso seguimos haciendo la obra que hacemos, porque creemos que estamos sembrando para una gran cosecha. ¿Cuáles son las marcas de la dedicación de José? José se decidió a ser diferente a todos los demás. Ser cristiano significa ser diferente, hablar diferente, pensar diferente, actuar diferente, aún con tu propia familia. El día del Padre puede ser el día del Padre, pero primero mi Padre Celestial.
El Día de la Madre es importante, claro que sí, pero si es domingo, primero es el culto. ¿Sabe que José era un chismoso? José era bien chismoso, porque dice la Biblia que José le contaba al papá todas las fechorías que hacían sus hermanos. ¿Sabe que si José contaba las fechorías de sus hermanos era porque él no hacía fechorías? ¿Sabe cuál era la rabia de los hermanos? Que no tenía ninguna fechoría de José para contar. Porque cuando se tiene rabo de paja no cuenta el chisme de nadie. José no tenía rabo de paja. Hasta que tú no seas diferente a los demás, Dios no hará la diferencia contigo. No me llena. Hasta que tú no te atrevas a hacer la diferencia por Jehová, Dios no hará la diferencia contigo. Segundo, él tomó la decisión de pararse por los principios de Jehová, de creer los principios de Dios y de vivir por ellos a toda costa o a todo costo. Cueste lo que cueste, él se dedicó a servirle a Dios. Y cueste lo que cueste significa lo que hizo Daniel, aunque me echen al foso de los leones. Cueste lo que cueste significa serle fiel a Dios, aunque como a Sadrach, Mesach y Abednego le prendan el horno y lo calienten 7 veces. Serle fiel a Dios es como Pablo, a punto de poner la cabeza para que se la cortaran por servirle a Dios. Significa estar dispuesto a morir por Él. Y como dice Hebreos 11, la mayoría de estos hombres y mujeres de Hebreos 11 no vieron todas las promesas cumplidas, porque Dios tenía preparado algo mejor para usted y para mí. José estaba dispuesto a ir a presión, estuvo dispuesto a ir a prisión, pero no vender sus principios. Hasta que no esté listo para servirle a Dios a cualquier costo, no estás listo para el premio que Dios tiene para ti. El que no está dispuesto a pagar el precio no tendrá el premio. ¿Usted me oyó? El que no está dispuesto a pagar el precio no tendrá el premio. Filipenses 3:14 dice: yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tercero, José tomó la decisión de convertir a Dios en la persona más importante en su vida. José tomó la decisión de convertir a Dios en la persona más importante en su vida. La persona más importante para que lo guiara a tomar decisiones importantes, acciones importantes y hablar de la manera que tenía que hablar. Convierte a Dios y a su reino en lo más importante para ti, y tú te convertirás en lo más importante para Dios. ¿Por qué cree usted que Jesús a los 12 años estaba diciendo en la iglesia: en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Yo creo que ese es tu pensamiento. ¿Y qué recibió José por causa de esa dedicación? Aleluya. ¿Qué recibió él? Se convirtió en el segundo al mando de toda la nación de Egipto. Tu corazón para Dios, o tu amor por Dios, tu dedicación a Dios, va a determinar el camino que Dios pondrá delante de ti toda tu vida. Podríamos hablar de Job. Podríamos hablar de las decisiones que tomó Job. Satanás destruyó todo lo que Job tenía. Mató a sus hijos, lo dejó en la quiebra, lo dejó pobre, y además de eso le puso una enfermedad en su cuerpo, que era como una sarna de su cuerpo, estaba lleno de llagas. Era tan fuerte la picazón que tenía Job en su cuerpo, que dice que él se rascaba con tiestos de barro. Y aunque él estaba en esa condición de tortura, de dolor, de opresión, él no tenía apóstol, él no tenía profeta, él no tenía un pastor que le predicara o que lo animara. Aún en esa condición, en Job 13:15 dice: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. ¿Sabe que esas palabras tienen mucho peso? Aunque él me matare, en él esperaré. Maranata, aprende el ejemplo de Job, y no importa lo que esté pasando en estos días, no importa tal vez la escasez o las dificultades que tengas, sigue siendo fiel. Atrévete a amar a Dios, a dedicarte a Él, porque si tú sigues leyendo la historia de Job, al final él tuvo el doble todo lo que tenía, el doble de todo lo que tenía.
La Biblia dice que si el ladrón es descubierto, tendrá que devolver lo que se robó 7 veces. Santo. Job, aleluya, estaba dispuesto a que su espiritualidad, su integridad y su fidelidad a Dios fueran más importantes que la familia o que las cosas que tenía. Eso es muy fuerte, porque hay muchas personas que para llevar la fiesta en paz con la familia dejan de congregar, dejan de orar o dejan de dar. Estaba tan dispuesto Job a agradar a Dios, santo el Señor, que aunque el diablo lo matara, él estaba dispuesto a seguir creyendo. Aleluya. Job le probó al Dios del cielo. Job le probó a Dios, nuestro Padre Celestial, que él no le servía o por familia, o por hijos, o por cosas materiales. Job le probó a Dios que él le servía porque lo amaba. Job 1:8 dice: y Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Santo el Señor. Job estaba listo a estar del lado de Dios y a permanecer fiel a Dios, aunque eso significaba ahora morir o quedarse solo. Pero ¿cuál fue la bendición de Job por haberse dedicado a Jehová? Job 42 verso 12 dice: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas y 6,000 camellos y 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas, y llamó el nombre de la primera Gemima y el de la segunda Cesia, buenos nombres para sus hijas, y el de la tercera Karen Japuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en la tierra. No había mujeres tan hermosas. La palabra tan hermosas no necesariamente es físicamente. Aquí la palabra hermoso es sobresaliente, inteligente, sabio. Y les dio su padre herencia sobre sus hermanos. Después de esto vivió 140 años. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Qué tremendo que un hombre que estaba dispuesto a morir por Dios, Dios lo hizo vivir más de 200 años. Oh, el que está dispuesto a morir por Dios va a vivir más de la cuenta. Sí, sí. Cuarto ejemplo, David. Salmo 42 verso 1 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y nosotros cantamos ese salmo y cantamos esa canción: como el ciervo brama por las aguas, así clama. Y lo cantamos, y tan lindo que es el salmo. Pero hágase un examen. ¿Es verdad? ¿Es verdad que usted tiene sed de Dios? ¿Es verdad que usted tiene sed del Dios vivo? En el verso 2 dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Él no estaba diciendo: uy, otra vez conexión. Donde no me conecte, el pastor me va a llamar y me va a jalar la oreja. Otra vez a conectarme. Y si no me conecto, mañana me llama Cirilo, Cristina, mañana me llama. ¿Qué me pasó? ¿Por qué no me conecté? No, al rey David no había que mandarlo. Por eso cuando se está enamorado de Dios, nadie tiene que buscarlo. Nadie tiene que mandarlo. Nadie tiene que obligarlo. El pastor no está diciendo: ¿y por qué no diezmaría este mes? No. Siempre dan más y más de la cuenta, por cierto. Tu dedicación a Dios atrae la decoración de Dios, la fortaleza de Dios, la bendición de Dios. Cuando tú te dedicas, Dios te hermosea. ¿Cuáles son las marcas de la dedicación de David? Aleluya. David convirtió a Dios en la persona más importante de su vida. Su búsqueda más implacable, su búsqueda más insaciable, más incansable,
Era la búsqueda de la voluntad de Dios. Salmo 27, verso 4, David dice: una cosa he demandado a Jehová, una cosa le he pedido constantemente a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Créanme, la mayoría no hemos llegado ahí. David no dijo: yo quiero estar en la casa de Jehová para pedirle prosperidad, salud y bendición. Yo quiero estar ahí para contemplarlo. Oh, ¿por qué no levanta las manos y le dice: Señor, enamórame, 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 enamórame más, para contemplarte, que solo mirarte me enamore, me embelece. Aleluya. Que contemplarte sea nuestro deleite. Que yo sea un hijo que puede verte, Señor, anhelarte. Y qué tremendo que Él dice: mi deseo más grande, dice el que yo busco, es que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. Una pregunta: ¿has contemplado la hermosura de Jehová? Porque la hermosura de Jehová es adictiva. La belleza de Jehová es adictiva. El amor de Dios es adictivo. Y no haga como dijo alguien una vez: pastor, no use la palabra adictivo porque eso está mal. Claro que esa persona no sabe lo que es estar adicto a Dios. Y para inquirir en su santo templo. En otras palabras, para preguntarle cosas a Él. Que Dios se convierta en la persona más importante de tu vida. Segundo, David estaba dispuesto a arriesgar su propia vida con tal de defender a Dios y a la causa de Dios. David estaba dispuesto a arriesgar su vida con tal de defender a Dios y la causa de Dios en su vida. Primera de Samuel 17:26 dice: entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán? Primera de Samuel 17:26. ¿Qué harán al hombre que venciera este filisteo a Goliat y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Si usted se acuerda de la historia, es la historia cuando David mata a Goliat. A mí me gusta la parte de la historia, no voy a entrar en el detalle porque aquí me quedaría una hora más. Pero si usted se acuerda, dice que David, cuando se enfrentó a Goliat, agarró unas piedras, las metió en su bolso, agarró su onda y dice que salió corriendo hacia Goliat. Pero es un hombre y una mujer que está enamorado de Dios. Escúcheme bien, están dispuestos a arriesgar su vida por la causa de Dios, por hacer quedar en alto el nombre de Dios. Yo tengo una razón para estar en Perú. Yo amo a Jesús y quiero que el nombre de Jesús sea honrado en esta nación por medio del Ministerio Mundial Maranata. Yo oro que por medio de este ministerio Dios sea honrado, Dios sea reconocido, Dios sea glorificado, Dios sea evangelizado. Y porque quiero que Dios, escúcheme bien, yo quiero hacer quedar bien el nombre de mi Dios y el nombre de mi Padre espiritual, Naum Rosario. Yo quiero que quede bien el nombre de mi Padre Hugo López. Yo quiero que los hombres que me han inspirado y me han entrenado se sientan orgullosos de la obra que Dios ha hecho a través de usted y mí en este lugar. Aleluya. David estaba dispuesto a sacrificar su descanso, su reposo, sus días festivos, sus fines de semana, sus días de fiesta. Estaba dispuesto a sacrificar su paz y su sueño y aún sus recursos para poder edificarle casa a Dios. David estaba dispuesto, estaba listo para sacrificar su descanso, su tranquilidad, su paz y aún sus recursos con tal de edificarle casa a Jehová. Hoy usted y yo no tenemos que edificarle casa a Jehová en un sentido literal, porque ahora usted y yo somos el templo de Jehová. Pero ¿estarías tú dispuesto a sacrificar tus recursos para que le construyamos un santuario donde todos los santos se puedan reunir para adorarlo a Él? Que tengamos un santuario como para 10,000 personas, donde podamos entrenar miles de personas para predicar el evangelio. Porque Maranata no se caracteriza solamente porque tiene evangélicos sentados, sino porque estamos levantando una generación de jóvenes, hombres y mujeres, niños, que están dispuestos a predicar el evangelio y a poner a un lado sus días de fiesta, sus festivos, su descanso, con tal de servirle al Dios del cielo para que el reino de Dios se expanda y se riegue por toda esta nación. Salmo 132, verso 1 dice: acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que halle lugar para Jehová
morada para el fuerte de Jacob. Él está dispuesto a sacrificar descanso, vacaciones, días festivos, con tal de predicar el evangelio del reino. David no solamente era un adorador, reclutaba adoradores. O sea, David no solamente era un adorador, formaba adoradores. Él no estaba satisfecho con él ser un adorador, él quería un ejército de adoradores. Por eso cuando se logra hacer la carpa o el tabernáculo de David, escúcheme bien, él tenía un grupo de salmistas, no recuerdo cuántos eran, se me olvida el número en este momento, pero eran más de 300 adoradores que adoraban a Dios 24 horas al día, turnos de 3 horas, creo que eran turnos de 3 horas. Y todo el día adoraban a Dios. Él tenía gente adorando a Dios 24 horas al día. Él no solamente era un adorador, él estaba dispuesto a hacer lo que fuera para levantar miles de adoradores para Dios. De la misma manera, Maranata en San Juan de Lurigancho está la visión de nosotros. No solamente queremos levantar una iglesia, sino miles de iglesias. No solamente un pastor, sino miles de pastores. No solamente un discípulo, sino miles de discípulos. No solamente un evangelizador, sino miles de evangelizadores. No solamente un servidor, sino miles de servidores. Porque deseamos que cada hombre y cada mujer se atreva a servirle a Dios como nosotros lo deseamos. Salmo 119, 164 dice: 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Yo creo que aquí tengo un verso, Primera de Crónicas. Váyase conmigo allí, yo le muestro algo poderoso. Sí, 23, verso 1. Aquí está, Primera de Crónicas 23, verso 1. Siendo pues David ya viejo y lleno de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel. Verso 2. Y juntando a todos los principales de Israel y a los sacerdotes y levitas, fueron contados los levitas de 30 años hacia arriba. Y fue el número de ellos por sus cabezas, contados uno por uno, 38,000. ¿Cuántos? 38,000. 38,000 que él sostenía de su propio dinero. De estos, 24,000 para dirigir la obra de la casa de Jehová y 6,000 gobernadores y jueces. Además, 4,000 porteros. Escuche esto, y 4,000 para alabar a Jehová. Él tenía un equipo de adoración de 4,000. 4,000. Y dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. Y los repartió David en grupos conforme a los hijos de Leví, Gerson, Coad y Merari. Los hijos de Gerson, bueno, dejémoslo ahí, para que usted vea lo que el rey David estaba dispuesto a hacer por causa de su dedicación a Dios. Primera de Crónicas 29, verso 28. Y murió en buena vejez David, y lleno de días, de riquezas y de gloria, y reinó en su lugar Salomón su hijo. ¿Cómo murió el que estaba dedicado a Jehová? ¿Cómo murió el que se rindió a Jehová? ¿Cómo murió el que estaba dispuesto a hacer lo que fuera por Jehová? Lleno de días, de riquezas y de gloria, y reinó en su lugar Salomón su hijo. Segunda de Crónicas 8:14. Y constituyó los turnos de los sacerdotes en sus oficios, conforme a lo ordenado por David su padre, y los levitas en sus cargos para que alabasen y ministrasen delante de los sacerdotes. Cada cosa en su día, asimismo los porteros, por su orden, a cada puerta, porque así lo había mandado David, varón de Dios. Aún después de muerto, se seguía haciendo lo que David decía. Podríamos hablar de Salomón y podríamos hablar de Daniel, pero yo quiero saltar porque si no, esto lo dejaré para otra predicación. La dedicación te va a llevar a ti a la bendición. Dile al que está a tu lado, tu dedicación te llevará a la bendición. Primer punto,
Dios bendice a la gente que se dedica para Él. ¿Cómo lo hace? Te imparte naturaleza divina. Te imparte carácter divino. Dios cambia tu humanidad por su divinidad. Y eso que acabo de decir es fuerte. Cuando tú le sirves a Dios y te dedicas a Él, Dios cambia tu humanidad por su divinidad. Porque el que se une al Señor es un espíritu con Él. Segunda de Corintios 3:18 dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Todo hombre y toda mujer que le sirve a Dios, todo hombre y toda mujer que se dedica a Dios, Dios lo transforma de gloria en gloria. Dios cambia tu humanidad por su divinidad. Dios va a cambiar el estado de todo hombre y toda mujer que le sirve a Dios. Esta conexión con Dios, te llevará a una vida de bendición. Tu dedicación profunda en asociación con Dios hará que Dios te ponga en lugares de preeminencia. Que tu nombre aparezca donde tú no lo has. Que tu currículum, tu CV, tu currículum vitae, en tu hoja de vida, aparezca en lugares donde tú no la mandaste, en empresas donde tú no la enviaste. Tu nombre y tu número de celular va a aparecer en el escritorio de un gerente para que te contrate. Y eso pasó hace poco. Me contaron un testimonio y dice: pastor, pasó lo que usted dijo, que una empresa donde yo no había llevado mi CV, me llamaron para trabajar, y ya está trabajando, por cierto. Y él dice: ¿y yo cómo llegó mi CV? No sé, ni me importa cómo llegó. Necesitaba trabajo, ya tiene. Señor. Salmo 18:46 dice: viva Jehová y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. La bendición de Dios es el carácter de Dios. La bendición de Dios es el carácter de Dios. La bendición de Dios es el carácter de Dios. Aleluya, gloria a tu nombre. Dios es la personificación de la bendición. Por eso cuando decimos Jehová Jireh, no estamos diciendo Jehová proveerá. Es Jehová, es la provisión. Jehová Rafa, no es que Jehová va a enviar pastores. Él es el pastor. ¿Están conmigo? Jehová Roy, Él es mi pastor. Él es. Por eso ustedes estamos aquí, para seguirlo a Él. Dios bendice a todo hombre y toda mujer que se dedica con recompensas para que se cumplan todas sus promesas en tu vida y en tu familia. Y ahí voy a terminar yo. Iglesia San Juan de Lurigancho, con todo el corazón, yo quiero bendecirlos, felicitarlos por estos 2 años. Y creo que apenas estamos empezando. Creo con todo el corazón que saliendo de este tiempo de encierro, saliendo de todo este tiempo de cuarentena, vamos a ver una cosecha inmensa de almas corriendo hacia la iglesia. Y todo lo que Satanás estaba preparando para la destrucción de la iglesia será revertido, destruido y anulado. Y veremos la manifestación gloriosa del pueblo de Dios sobre nuestra tierra. Amén, iglesia. Yo les amo, les quiero con todo mi corazón, deseo lo mejor para ustedes. Y créame, estoy listo para seguir sirviéndole al Señor con ustedes y viendo la explosión, el crecimiento, la multiplicación de miles de almas que se van a rendir a Cristo como discípulos incansables que le van a servir a Dios incondicionalmente y van a experimentar toda esta bendición y toda esta recompensa. Dedícate al Señor. Te reto a que te dediques al Señor y te garantizo que no pasará un mes antes de que tú veas la gloria de Dios sobre tu casa. Les amo, les bendigo. Ha sido un privilegio, ha sido una bendición estar con ustedes. Les amo muchísimo. Bendiciones.